En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Las cosas que uno escucha ya son increíbles en el Perú. El día de ayer se discutía sobre si Alan García realmente estaba muerto y si el cuerpo que había sido incinerado era el de él. Había versiones de que estaba en España. Alguien dijo que lo habían visto en Dubái. Es increíble el nivel de pérdida de fe de la gente en la clase política. Piensan que los políticos son capaces de cualquier cosa. Y eso, más allá de esta controversia que a mí me parece absurda, es una señal de este descreimiento y del tamaño de la tragedia nacional. De los 5 últimos presidentes del Perú, 2 están presos. 1 está prófugo de la justicia. El otro está esperando que lo acusen de los gravísimos cargos de corrupción que se le imputan. Y el último se suicidó, según él, para no darle de comer a sus enemigos y no regalarles la humillación de verlo enmarrocado. Pero según otros, porque las evidencias en su contra van a ser abrumadoras. E iba a ser inevitable que él también terminara en prisión. Pero lo que no podemos perder de perspectiva es de qué es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en el Perú ha operado una enorme y transversal red de corrupción que ha saqueado los recursos nacionales. Que en el Perú los políticos nos han robado de una manera grotesca y que mientras tanto no se han resuelto los problemas más importantes del país, y por eso la gente quiere 2 cosas. La gente quiere la verdad, saber quién fue quién en este saqueo de los recursos del Perú, y en el otro lado la gente quiere justicia. La gente quiere que pague quien tenga que pagar. Y acá hay que ser claros, es decir, no puede ser que cuando 1 de cada 3 presos del Perú está preso sin sentencia y nunca nadie mientras gobernó se ocupó de ellos y se preocupó por ellos, ahora cuando las prisiones preventivas y las medidas para algunos draconianas que toma el sistema anticorrupción afectan a los señores políticos y a los señores dueños de las empresas constructoras, se rasgan la vestidura. Que esto es un horror, que cómo es posible, que qué tal abuso, y se olvidan de qué es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de desarticular la más grande red de corrupción que ha existido en el Perú. Y si en algún caso se justifican medidas excesivas y excepcionales como la prisión preventiva, es en casos precisamente como este. Pero de los otros presos, de los miles de presos, nunca nadie habló, ni se preocupó, ni se preocupa ahora por ellos. Lo que los peruanos queremos, creo yo, es verdad y justicia. Y las 2 cosas van a ocurrir. Y la verdad sobre si Alan García tenía o no responsabilidad, la vamos a saber en los próximos días. Eso es inevitable. Eso es algo que nadie va a poder detener, y el mensaje tiene que ser recibido con claridad, porque hay algo que ya no puede seguir ocurriendo en el Perú. No puede haber una justicia para todos y otra justicia para algunos. Es increíble la discusión sobre Alan García, sinceramente, y la vamos a abordar el día de hoy, es decir, sobre esto de si está muerto o no está muerto. O sea, yo tengo acá el certificado de necropsia de Alan García, ¿no? Y vamos a tener en nuestros estudios la presencia de una persona que estuvo muy cerca de la sala de operaciones y en los momentos críticos en que Alan García era intervenido en el hospital Casimiro Ulloa, y su testimonio yo creo que va a ser revelador con respecto a este tema. Vamos a hablar también del incendio ayer en Mesa Redonda, que es increíble que no hayamos llegado a estas alturas a aprender la lección, ¿no? Aprender la lección, es decir, a entender que estamos en una situación en la que no nos podemos permitir que se sigan acumulando materiales inflamables. O sea, sabemos que eso está ocurriendo. Sabemos en qué termina, como ya terminó en la tragedia que vivimos hace algunos años, y donde ni siquiera
pudimos saber al final cuánta gente murió exactamente y por lo que dicho sea de paso, o sea, nadie pagó o en todo caso no pagaron todos los responsables que teníamos que pagar. Estamos en la línea, me dicen. Está en la línea Mario Casareto del Cuerpo de Bomberos para informar sobre lo que ha ocurrido el día de ayer. Señor Casareto, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Efectivamente, acá todavía estamos en el lugar de la emergencia, en el trabajo de remoción de escombros y remojo de la zona. Como comprenderás, son casas de estructuras precarias, la mayoría de quincha y adobe, que al momento de un descuido vuelven un poco a prenderse. Hemos tenido 5 focos durante la madrugada que hemos tenido que estar trabajando con la finalidad pues de poder controlar totalmente el fuego. Ahora, la pregunta es decir, más allá de los detalles que quisiera que los veamos también, ¿cómo diablos es posible que una vez más en la misma zona hay un incendio por las mismas razones? Es decir, ese tipo de almacenamiento no debía ocurrir y sigue ocurriendo. ¿Por qué? ¿De quién es responsabilidad que eso pase? Nicolás, lamentablemente la cultura que tenemos de prevención sigue siendo ajena a las personas que de alguna manera negligente continúa almacenando productos en extremos pues de pared a pared, de techo a techo, de piso a techo, en viviendas. Aquí la mayoría de viviendas que hemos podido verificar se encontraba saturada de productos donde a la autoridad le demuestran que es una vivienda imposible de violentar o violar, digamos así. Entonces en la puerta tienen su sala, su misma cama en la misma sala, y en el interior de sus ambientes ofician pues ya de almacenes clandestinos, digamos así. Todo por adentro son almacenes clandestinos. Ahora, el material que se guardaba en esta casa en particular era altamente inflamable, es decir, no había manera de que las autoridades, digamos, le dieran el visado para que opere esto como depósito. Por supuesto, y así está, y así se encuentra el 70% de viviendas en esta zona que por necesidades muchas veces económicas se ven obligados pues en alquilar su casa en 1.000 soles mensuales, 1.500 soles mensuales, y terminan siendo oficiando pues de depósitos clandestinos, ¿no? Que originan este tipo de incendios donde no sabes qué es lo que estás apagando. Han habido productos inflamables, plásticos, útiles escolares, han habido insumos químicos porque sentíamos cómo reventaban pues los bidones. Ahora, el tema es el siguiente, ¿qué habría que hacer? Porque, digamos, si tenemos la convicción de que esto está ocurriendo y de que hay un montón de casas y de lugares como este donde se está almacenando productos altamente peligrosos, lo cual supone, en primer lugar, un riesgo para la gente que está ahí, ¿no es cierto? Para la gente que vive y trabaja ahí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Tomar una medida de excepción y hacer un operativo y revisar uno por uno todas las viviendas de esa zona. Bueno, yo pienso que aquí ya se tiene que hacer algo ya extremo, donde con autorizaciones judiciales se puede hacer una verificación in situ de todas las viviendas, en qué situación se encuentran, ¿no? Ya se tendría que tomar otras medidas donde se pueda de una vez definir cuál es la realidad de cada vivienda, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación del incendio en este momento? ¿Está ya completamente controlado? Porque el riesgo, entiendo que en el lenguaje de los bomberos, código 4 es, digamos, un incendio de alto riesgo que está fuera de control. O sea, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es la que yo te explico. Los incendios normalmente pues en zonas como estas siempre van a tender a ser de proporciones, porque inmediatamente pues, se transforman en fuera de control, porque lamentablemente tenemos que sacar de donde sea equipos, materiales. Acá CEDAPAL ha tenido mucho que ver en el tema de el aumento del caudal, porque sin eso no se hubiera podido controlar la manzana completa, que prácticamente desde Miro Quesada hasta Girón Cusco
hemos tenido esta posición de no poder controlar el incendio. El incendio comenzó en Quiero Quesada y ha llegado a demolerse más o menos unos 15 techos aproximadamente. Entonces, esos 15 techos nos han perjudicado la labor y sobre todo poner en riesgo al personal de bomberos, policías, que han estado participando pues en la ayuda a la gente que se encontraba acá en el lugar. Ahora, digamos, la situación, insisto, está ya controlada, es decir, ¿en qué fase estamos? Ya se controló el incendio y simplemente se están terminando de digamos, sofocar los restos, o todavía hay un riesgo de que el incendio se reinicie con intensidad. Hace 30 minutos, Nicolás, hemos tenido el rebrote nuevamente de un foco dentro de todo el incendio. Ha sido controlado por los bomberos de la compañía Roma número 2 con la de San Miguel. Y bueno, ya hemos logrado pues controlarlo, ¿no? Ya estamos en la fase de remojo y remoción de escombros. Increíble. Muchas gracias a Mario Casareto del Cuerpo General de Bomberos por atendernos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, a tus órdenes, como siempre. Una cosa increíble esta, es la repetición de la historia. Y esto nos tiene que volver a hacer reflexionar no solamente sobre la urgencia de medidas excepcionales, porque lo que hay que hacer es revisar uno por uno, o sea, cada una de las viviendas y edificios de esa zona y acabar con estos lugares donde se almacena clandestinamente productos de alta peligrosidad y sin las más mínimas condiciones de seguridad. Es decir, empieza un incendio y no hay cómo controlarlo porque no hay nada preparado para enfrentar una eventualidad de esta naturaleza. Pero en el otro lado, una vez más hay que reflexionar sobre los enormes riesgos a los que se ponen nuestros bomberos en las peores condiciones. Y esto es algo que no termina de resolverse. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y vamos a abrir nuestros teléfonos. Nuestros números son, como ustedes lo saben, 251-9422 y 467-4499. Vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro público sobre esta situación tan... Yo no sé cómo describirla, sinceramente, porque además todas las semanas, ¿no? Tenemos algún tema de extraordinaria trascendencia y tensión, pero... Abramos los teléfonos. Tenemos una primera llamada del público en la línea. Adelante, por favor. Aló, buenas. Sí, muy buenos días, lo escuchamos. Buenas, señor. Buenas. Sí, adelante, estamos al aire, lo estamos escuchando. Buenos días. Yo quería decir desde cuándo acá es digno robar al pueblo, robar a la gente pobre. ¿Desde cuándo acá es digno robar el futuro de los niños, de nosotros, de todos los habitantes del Perú? Porque lo que se roba acá es plata del pueblo, no se roba plata de las grandes empresas. Cuando se roba con Odebrecht, 2.000, 3.000 millones de dólares por cada obra, se están robando a todos nosotros, quitando un poco de salud, de educación, seguridad, más allá de la pobreza moral, corrupción moral, del daño moral que viene de arriba hasta abajo. ¿Desde cuándo acá es digno? ¿Desde cuándo acá? Gracias, señor Lucas. No, muchas gracias. Sí, el problema es que perdemos, yo creo, o sea, hay un momento, y esto es en gran medida se debe a la postura que tienen los abogados y los dirigentes políticos de discutir los excesos de las medidas preventivas, que son draconianas, que José Domingo Pérez es poco menos que un demonio, y nos olvidamos de qué es de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de la desarticulación de la más grande red de corrupción que ha existido en la historia del Perú, que no involucró a un presidente, involucró por lo menos a 5, y a gobernadores regionales y a alcaldes,
y a las más importantes constructoras del país y que ha puesto sobre el tapete prácticamente todas las grandes concesiones y otorgamientos de obras públicas en el Perú en los últimos 2 décadas y media. De eso es de lo que estamos hablando, de miles de millones de dólares que se han perdido por corrupción, de obras que no se han terminado, de obras que han sido sobrevaloradas, de obras que han sido declaradas prioritarias cuando no lo eran, de dentro de la obra de labores que se han registrado como hechas cuando no se hicieron, de obras que están abandonadas, por las que ya se cobró además, de todo un sistema articulado de arbitrajes que supuestamente era la solución para resolver conflictos entre el Estado y las empresas, donde siempre perdía el Estado porque también estaba arreglado. Es decir, estamos hablando de algo monstruoso con respecto a la corrupción. De eso estamos hablando y de desarticular y de desentrañar cómo funcionaba ese monstruo. Entonces, si en alguna circunstancia puede resultar legítimo el usar medidas draconianas, es en este. En este. Y una vez más, yo les pregunto, ¿cuántos presos hay del Club de la Construcción en este momento? ¿Cuántos? ¿Cuántos son víctimas de este abuso? Ninguno. ¿No? ¿Dónde está el señor José Graña, socio de Odebrecht? En su casa, no tiene ni impedimento de salida del país, pero en fin. Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, está en la línea. Ana María, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días a nuestros amigos de Radio Exitosa. El día de ayer, la justicia ha decidido aceptar el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es el juicio, Ana María, que tú tienes sobre esta decisión? Bueno, Nicolás, mira, a ver, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta porque definitivamente creo que las prisiones preventivas no se están tomando como se debiera. Creo que sin el ánimo de tener, en primer lugar, que interferir en medio de la situación judicial, estableciendo siempre la separación de poderes y el respeto por las decisiones judiciales, nosotros hemos considerado de que esto es demasiado excesivo y que en este caso también es desproporcionado. ¿Por qué? ¿Por qué, Nicolás? Hay un artículo, el artículo 290, que señala que una persona mayor de 65 años se le puede imponer la prisión domiciliaria, pero no la impone como única alternativa posible. O sea, si el juez encuentra que pese a la edad de esa persona, estando en libertad, podría obstruir la acción de la justicia, puede imponerle una medida de arraigo distinta. Pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, puede haber un exceso porque, en primer lugar, él tiene orden de impedimento de salida del país. Es más, Nicolás, hay que apuntar aquí de que él, cuando le dictan esa medida, él no la apela. Sus cuentas están embargadas. Ha colaborado en el proceso, sí ha colaborado en el proceso. Él ha estado asistiendo a lo largo de un año, porque a partir del día siguiente de que deja la presidencia, él empieza a ser investigado. Entonces ha estado colaborando en el proceso, ha estado cumpliendo con sus citaciones y acaba de ser sometido a una operación de gravedad. Ustedes saben que está en UCI. Ahora, hay un tema que no se ha entendido ahí. ¿Por qué si él estaba siendo sometido, o sea, su médico, cardiólogo en el Perú y la clínica en la cual normalmente se atendió es la San Felipe, por qué terminó siendo atendido en la clínica angloamericana? O sea, lo razonable hubiera sido que sea la clínica y los médicos que lo han estado viendo las que lo atiendan en un estado de esta naturaleza, ¿no? Nicolás, porque lo llevaron de emergencia. O sea, aquí ya es una cuestión simplemente de salud. Y bueno, en realidad lo que esté pasando, o sea, aquí lo que no debemos entender, o sea, porque muchas veces se quiere entender, están apelando a la edad porque no quieren que él afronte las consecuencias de lo que ha hecho, bueno, inclusive escuchamos que ya estamos dictando sentencias a muchas de las personas investigadas. Yo creo que la presunción de inocencia no se debe perder, Nicolás. La presunción de inocencia, el debido proceso es algo que se debe respetar en el país. Ahora, si hay arraigo o no hay arraigo o esto, entonces esto por las razones que yo había expuesto anteriormente,
yo creo que hay que optar por lo que sea útil para los fines del proceso, ¿no? Y tenemos que afectar en menor medida los derechos también de un Claro, inculpado. pero Claro. o sea, es decir, para que se pueda aplicar una medida tan severa como la prisión preventiva, que yo insisto, es una medida que afecta a miles de presos en el Perú, por los cuales nunca nadie se ha preocupado y por los que nunca los políticos dijeron nada hasta que les tocó a ellos, ¿no? Ahí sí se convirtió en un problema importante, pero tiene supuestamente 3 condiciones: que el delito que te atribuyen suponga cárcel en el caso de que te encuentren responsable, pero además de que hay algún indicio de que tú has cometido ese delito. Bueno, ese primer precepto o exigencia, según la resolución del juez Chávez, está clara. Es decir, no hay duda sobre que hay elementos de convicción suficiente de que Pedro Pablo Kuczynski estuvo involucrado en todo este esquema de corrupción con Odebrecht. Nicolás, yo no voy a, yo no voy a opinar acerca de la investigación en sí, del proceso. El proceso lo sigue la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y hay que respetar todo ese proceso. Eso le compete al Poder Judicial. O sea, ahí nosotros no podemos interferir y no lo vamos a hacer. A lo que vamos es a la forma, a lo que vamos es al hecho de que si esto tiene arraigo o no, si es realmente corresponde a que él pueda tener una prisión preventiva dentro de un penal, puede ser un arresto domiciliario, ¿no? Realmente está obstruyendo la justicia, hay peligro de fuga. Entonces, esto a mí me parece que es un tema no solamente sensible, sino bastante delicado en realidad. Claro, porque yo estoy leyendo lo que dice la argumentación. Lo que dice es que cuando él, o sea, la Fiscalía sostiene que él ha solicitado en determinado momento el salir del país para ser sometido a un tratamiento médico de urgencia afuera, y cuando se le ha solicitado que acredite el hospedaje y, digamos, algún detalle que demuestre que él iba a ser sometido, no tenía ninguno, y que además los procedimientos y los tratamientos que él estaba recibiendo los había estado recibiendo en la clínica San Felipe, y que ahí podía, es decir, y lo que presume por lo tanto la Fiscalía es que su voluntad en realidad era usar el argumento médico para salir del país y ya no regresar, además aprovechando la situación esta de protección por tener la nacionalidad norteamericana, ¿no? Claro. Bueno, nosotros en realidad no vamos a discutir ello porque son percepciones que tiene la Fiscalía y lo que nosotros como bancada siempre hemos pensado es que no se ha sustentado adecuadamente la obstrucción al proceso. Y sin eso no es posible sustentar la prisión preventiva, pero bueno, esa decisión ya está tomada. Lo que sí hay que considerar es o pedirle o hacer una invocación al Poder Judicial es de que no se cometan excesos, ¿no? Ahora, porque acá también dice que sobre el tema del arraigo familiar hay que recordar que su esposa solicitó una autorización de viaje y no volvió, ¿no? No volvió, ella no volvió y por lo tanto dicen no hay un arraigo familiar, o sea, todos sus familiares están fuera, ¿no? O sea, su familia directa, quiero decir, ¿no? Claro, dicen que no hay arraigo familiar porque se encuentra solo, pero que sí, además hay un peligro de fuga porque él tiene mucha solvencia económica sin considerar que sus cuentas, sus casas están incautadas. Pero bueno, al margen de eso, Nicolás, ya esta situación está dada y la verdad es que nosotros lo que podemos expresar es nuestra opinión acerca de la forma como se está dando esto, pero finalmente es la decisión del Poder Judicial. Lo que sí nosotros hemos invocado es de que no se cometan excesos, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de ayer fue la policía para intentar enmarrocarlo. Bueno, suponemos que obedeciendo de repente disposiciones de otros entes judiciales y no es posible tampoco poder pensar que una persona que está en UCI pueda pretender escaparse en ese momento o pueda intentar suicidarse, ¿no? Ahora, el tema es que esto no es solo ya una postura del equipo especial del caso Lavajato,
que considera que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski hay que tomar esta medida extrema, sino esto ha sido aprobado por la Corte de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Han considerado razonables los argumentos de la Fiscalía y han desechado los argumentos de la defensa. Bueno, sí, así lo han considerado y nosotros manifestamos ya nuestra posición, no estamos de acuerdo. Vuelvo a repetir que nos parece una medida injusta, una medida desproporcionada, pero al final, Nicolás, aquí existe la separación de poderes. Nosotros no podemos interferir en esto, pero definitivamente sí podemos expresar nuestras opiniones como lo hemos hecho el día de ayer. Para terminar, mira lo que dice Ana María, la resolución, ¿no? Es decir, la argumentación de la Fiscalía que la justicia da como válida, ¿no? De la lectura del informe médico, del médico legista, en ninguna parte señala que nos encontramos en los supuestos de una enfermedad grave o incurable o una incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. Si bien es innegable que supera los 65 años de edad, pero el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia es de magnitud, teniendo en cuenta la condicionante del segundo párrafo del artículo 90 del Código Adjetivo, que bajo el principio de legalidad no corresponde aplicar la detención domiciliaria. El juez dice, tiene usted razón. Es decir, apenas se le dé de alta en la clínica angloamericana, entiendo que su situación en este momento es estable, o sea que esto podría ocurrir cualquiera de los próximos días, debería ser trasladado a un centro de detención. No se sabe cuál, ¿no, Ana María? Claro, esa es la decisión judicial, que aunque a nosotros nos parece cruel tratándose de una persona de 80 años con claros problemas de salud, nosotros no vamos a cambiar esa decisión. Y que quede bien claro que nosotros estamos unidos en la lucha contra la corrupción, porque muchas veces se dice, se percibe o que se piensa de que nosotros lo que queremos es que a todos les apliquen el peso de la ley, y no en este caso. En este caso es un proceso investigatorio, ¿no? Pero y en el que se debe respetar los derechos de las personas. Y vuelvo a reiterar que Pedro Pablo Kuczynski ha colaborado siempre con la justicia, ¿no? Y es bueno también que las personas sepan que él ni siquiera había apelado el impedimento de salida, que eso es algo importante. O sea, él ha acatado desde el primer momento. Yo no sé dónde se encuentra la obstrucción. Se habla del arraigo. Nosotros, en el análisis que hemos efectuado, hemos visto de que estos es un sustento que no tiene la fuerza necesaria como para dictar esta medida, pero bueno, ya la dictaron y esperamos que más bien esto pueda solucionarse cuanto antes en cuanto a al proceso en sí, ¿no? Ahora, tú te das cuenta, para terminar, Ana María, que si esta es la condición de Pedro Pablo Kuczynski, que estaría a menos de la mitad de su mandato, o sea, él no hubiera podido terminar su mandato como presidente. Si este estado de salud es decir, si él no hubiera sido vacado como presidente o él hubiera renunciado, que fue en realidad exactamente lo que ocurrió, él no podría seguir siendo presidente de la República. Pero ¿tú te refieres al estado de salud, Nicolás? Claro, o sea, él fue candidato a la presidencia sabiendo que iba a terminar su mandato a los 82 años, ¿no? Pero, o sea, él sí estaba calificado para gobernar el país, ¿no es cierto? Pero su estado de salud no le permite afrontar los rigores de la justicia, ¿no? No. Pero el estado de salud tiene mucho que ver con lo que pasa también, Nicolás. O sea, no es igual que una persona esté sometida a un proceso de investigación como ese, donde esté cada día tratando de encontrar las pruebas necesarias para poder demostrar su inocencia. Él tiene derecho a la presunción de inocencia, como lo dije, y no es igual que estar en un mandato donde uno está, digamos, coordinando cada día con 18 ministros, pudiendo
tratando de sacar adelante un plan de gobierno. O sea, las situaciones son totalmente distintas. En este caso, por ejemplo, su salud se ve así tan mal, porque definitivamente es la misma situación que está viviendo desde hace un año afrontando este proceso de investigación. Muchas gracias a Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, por atendernos. Muy gentil, Ana María. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. El tráfico últimamente está terrible, no necesito ni decírtelo porque tú lo vives y lo sufres cada día, pero ¿sabías que esto no solamente puede generar mal humor, estrés en las personas, sino que puede generar desgaste en tu motor? Pues bien, con Castrol Magnatec Stop Start totalmente sintético y con moléculas inteligentes, tú puedes proteger tu motor del desgaste generado por las constantes paradas y arranques que producen la congestión vehicular. Ya lo sabes, pide Castrol Magnatec Stop Start en tu próximo cambio de aceite. Por si acaso, el precio sugerido al consumidor es de 40 soles por cuarto. Toma nota. Estamos en la línea con César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, y a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, César. Buenos días, Nicolás. Ayer te vi en CNN entrevistado en... ¿ah? Pero, Sí, digamos, fue no sé, parecía un coro, no parecía una entrevista. ¿Ah? Digamos no que... te escuché, no te escuché muy bien la última parte. Te decía que te vi en la entrevista de CNN ayer, pero parecía así no sé, un coro. A ver, dele, adelante, don César Nakazaki. Es decir... Me dio la impresión de que fue más bien un paseo, pero es decir, yo creo que vale la pena hacer una revisión uno por uno, ¿no es cierto? Porque lo que ustedes cuestionan no es solo el que pueda ser excesiva la medida dictada por la justicia en el sentido de que no hay peligro de fuga ni amenaza al proceso, sino que ustedes ni siquiera consideran justificado el que se considere que Pedro Pablo Kuczynski esté envuelto en un esquema de corrupción o de lavado de activos. Es correcto lo que dices, Nicolás. ¿Por qué? En el caso de Kuczynski es un caso de lavado de activos que proviene de la corrupción. Esto es, la Fiscalía sostiene que existe un pacto de corrupción entre Kuczynski y Odebrecht. Como tú muy bien has informado en otros momentos, al día de hoy existe un acuerdo de colaboración eficaz donde la Fiscalía ha aceptado, entre varias versiones de Odebrecht, que en el caso de Trasvase Olmos, que sería una de las obras involucradas, no hubo corrupción, y que en el caso de las Interoceánica o IRSA Sur, tramo 2 y 3, sí hubo corrupción, pero que el pago de soborno se hizo a Alejandro Toledo Manrique, no a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces mi lógica es, ¿por qué la versión que se le acepta a Odebrecht para darle un acuerdo de colaboración eficaz no se acepta la misma versión para reconocer la inocencia de Kuczynski? Claro, pero es que el proceso no termina y todos los involucrados en la red de corrupción todavía no están, digamos, completados de señalar, porque es decir, una cosa es que tengas a un expresidente que te pide 30 y tantos millones y que al final, bajo diversos procedimientos, cobra 20, y la participación de otros funcionarios, ¿no es cierto?, sin cuya participación hubiera sido imposible que esto que quería Alejandro Toledo se haga realidad, y uno de ellos es Pedro Pablo Kuczynski. Tú sacas a Pedro Pablo Kuczynski y no hay Interoceánica del Sur. Yo estoy de acuerdo contigo, pero 2 puntos. La prisión preventiva es provisional, es como cuando comentan las encuestas que es una foto del momento. La prisión preventiva es de acuerdo a la prueba que tienes en este momento. Y la Fiscalía, para aceptar lo que le ha aceptado a Odebrecht, es porque jurídicamente no tiene prueba de corrupción en Trasvase Olmos y no tiene prueba de corrupción con Kuczynski. Y te agrego algo más. En el caso de Kuczynski, Odebrecht, todos los funcionarios han declarado, han presentado documentación que el dinero jamás provino de Caja 2
que no hubo una operación estructurada, sino que fue pago de los consorcios, de las cuentas en el Perú y de las operaciones oficiales y legales. Ya, pero, es decir, es cierto que Odebrecht tenía la caja 2, ¿no es cierto?, para pagar las comisiones, o sea, las coimas más grotescas que se pagaban, pero hay otros mecanismos que también se han producido en el caso en el que está investigado Alan, bueno, ya no Alan García, pero Nava. Es decir, tú puedes generar mecanismos legales, entre comillas, que son una manera digamos, concretar un acto de corrupción. Es decir, yo tomo decisiones que van a favorecer tus intereses y tú eres contratado como consultor para hacer algo que sería imposible que ocurra si no estuvieras donde estás o si no tuvieras las relaciones que tienes en el gobierno. Entonces, al final, la consultoría está directamente relacionada con tu... Entonces, ahí hay una colusión, ¿no es cierto? Ahí hay una actuación. Es decir, eso también es corrupción. A ver. O sea, no necesita, en resumen, la plata no necesita salir de la caja 2 para hacer corrupción. A ver, si me permites. Claro. El caso lo presenta la Fiscalía, yo no. La Fiscalía dice, te han pagado sobornos. La Fiscalía no dice, has hecho uso indebido de influencias, porque esa sería otra figura. La Fiscalía dice puntualmente, tú lavas dinero porque tú recibes sobornos. A ti te han coimeado y tú recibes sobornos. Perfecto. En el Perú y en toda la región, si tú ves la resolución de Kuczynski, arranca con el acuerdo Estados Unidos-Odebrecht. En el Perú y en toda la región se ha establecido como verdad única, o si tú quieres, planteamiento único, que Odebrecht, los sobornos, los apoyos de campaña y todo dinero que entregaba por algún concepto ilícito era a través del sofisticado Departamento de Operaciones Estructuradas. No se ha planteado ninguna otra teoría. Y cuando tú correctamente dices que se generaban ganancias ilícitas, esas ganancias ilícitas a través de otra área que se llama área de generación de recursos, que estaba dirigida por Marcus Grillo, esos dineros, incluso hasta dineros legales, eran incorporados al Departamento de Operaciones Estructuradas, comúnmente conocido como Caja 2, y de ahí salía todo lo ilegal, Nicolás. No, yo no creo que de ahí saliera todo lo ilegal. Bueno, en yo eso te yo aseguro... no estoy de acuerdo. Es decir, por ejemplo, esto de Transporte Reina, que era una manera de pagar comisiones ilegales. Si yo contrato tu compañía de camiones, yo te apoyo financieramente para que la montes. Es decir, o sea, eso es una manera de también Nico, pagar, digamos, un favor, ¿no es cierto? Nico, Mira lo que dice exactamente la Fiscalía. sí. El procesado como ministro y presidente del Ministerio de Economía y Finanzas, y en realidad acá falta una frase que es que el presidente de Proinversión otorgó normas adecuadas en la materialización de acuerdos corruptos para que se otorgue la buena proa a la concesionaria Irsa Sur tramos 2 y 3 y Trasvase Olmos, para que Westfield Capital sea contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las concesionarias como una exigencia de la base. Y a esto agrega que su elemento de convicción es el siguiente, que de la declaración de Marcelo Odebrecht de tomada el 9 de noviembre del 2017, donde el fiscal le pregunta, ¿tiene consecuencia lo que usted ha narrado con la contratación de Pedro Pablo Kuczynski como consultor de Odebrecht? Y Marcelo Odebrecht contesta, nuestra contratación con PPK como consultor fue incluso una manera de curar heridas, acercarse a alguien con quien peleamos mucho. El proyecto salió, Toledo presionó, Proinversión cedió en ese choque natural técnico legítimo. No estoy diciendo que no haya nada ilícito detrás. Barata vio la oportunidad de acercarse a él para curar las heridas. Es decir... tú me dices, sí conozco la versión, como comprenderás la he estudiado. Nicolás, más allá que me creas o no, yo te doy mi opinión luego de haber estudiado todos los casos de corrupción de la región y en el Perú ser el primero abogado, no periodista, porque siempre los periodistas van hacia adelante de los abogados, que ha incorporado todo el Departamento de Operaciones Estructuradas, que promovió la declaración de Gilberto Silva, que la dirige, de Migliaccio, que es el arquitecto cuando somos la defensa de Ollantumala,
pongo por primera vez en los casos judiciales lo que es el área de generación de recursos que nadie le conocía, etcétera. Los casos del expresidente García, los casos de Nava, los casos de Monteverde, todos, ubícate en un eslabón de la cadena. Todos, me estás hablando de eslabones de la cadena, pero todas las cadenas de trama de corrupción o aportes de campaña, todos, mi querido amigo, el dinero nace en el Departamento de Operaciones Estructuradas, al punto tal que la sala para confirmar la detención preliminar y el juez para dar la prisión preventiva no responden al argumento si no hay caja 2, no hay corrupción, y lo esquivan, lo van desviando. Y una última, sobre Marcelo Odebrecht solo leen un pedacito. Yo hice leer otra pregunta que dice así textualmente: ¿ustedes le pidieron alguna gestión a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Él les hizo alguna gestión para favorecer una obra? Él responde, fue lo contrario, fue la piedra en el zapato y no hizo ninguna gestión. Te pido que leas la declaración completa y te vas a dar cuenta que acá la han cortado como sastre. Claro, pues, pero luego de ello logran un acuerdo por el cual lo contratan y Westfield recibe dinero que termina en su cuenta personal y ahí todo se arregla. Pero si dicen que no hubo ninguna gestión, no, si pero dicen, ¿cómo no sí, va a haber ninguna gestión? Si, era imposible, César. Es decir, nada, la pretensión de favorecer a Odebrecht no se hubiera podido realizar sin la intervención de Pedro Pablo Kuczynski. Mira, es tan fácil como inversión en el tema, o sea, tenían un juicio con el Estado, no podían contratar con el Estado. Nicolás, para empezar. Si me permites, ve qué normas son las que dicen que ha hecho Kuczynski y no vas a ver ninguna resolución ministerial, que es la que hace un ministro. Son decretos supremos que hace el presidente e intervienen todo un conjunto de ministros. Incluso se habla de una ley, pero una ley la hace el Congreso. Y la Fiscalía no establece cómo ha hipnotizado Kuczynski al resto de ministros o al Congreso. Y adicionalmente se basa en un conjunto de informes técnicos y ninguno de los autores de esos informes técnicos está siendo cuestionado. Bueno, tenemos acá tela para cortar, como dice, yo preferiría que hagamos esta entrevista en el estudio, si tienes tú a bien, don César Nakazaki. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero sería bueno que te des una vuelta por acá. En cualquier momento. Por Exitosa, si la próxima semana. Que alguna gente dice, pero está muy lejos, está lejos del poder, pero está cerca de la gente, doctor Nakazaki. Acá lo esperamos. No. Si yo paro en Ferreñafe, hermano, ¿qué voy a estar lejos de la gente? Muy bien. O en Matancrán. En concreto, hermano, es que permíteme dejar, mi mensaje no es que no lo investigue. Mi mensaje no es que no haya un proceso. Mi mensaje es por qué tiene que ser estando preso. Esa es concretamente mi reflexión, más allá que la pueda compartir o no los radioescuchas. Muchas gracias a César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, por atendernos. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos en la línea, esto es Exitosa, la radio del Perú, con el congresista Sergio Dávila. Congresista, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días a todos los amigos oyentes de Radio Exitosa, para poder comunicarnos telefónicamente. ¿Cuál es el juicio que tiene usted, congresista, sobre la decisión tomada el día de ayer por la justicia con respecto a la situación de Pedro Pablo Kuczynski, que va a tener que enfrentar con prisión preventiva de 36 meses el proceso en su contra? Bueno, mira, Nicolás, yo creo que esto es una medida arbitraria, desproporcionada e inhumana. Todo el mundo ha rechazado esta decisión justamente del juez porque consideramos que él no ha vulnerado ningún derecho. Es más, todo el mundo sabe que tiene arraigo domiciliario. ¿Quién no sabe que viven en la calle Choquehuanca? No hay peligro de fuga, tiene sus cuentas embargadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto más bien está creando un malestar a la ciudadanía, está creando un malestar y un enfrentamiento indebido, ¿no? En este caso, el Ministerio Público con la población peruana.
Ahora, la pregunta es por qué hay una convicción, porque acá no se trata solamente, es decir, el fiscal puede tener el criterio que considere y puede solicitar las medidas más extremas, pero esto no es una decisión del fiscal, esto es una decisión de un juez. Exactamente. Que ha considerado No, razonables los argumentos del fiscal y ha desestimado los de la defensa. Exactamente. Yo creo que en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia, ¿no? Solo puede ser desechada con una situación judicial firme. Y eso aún no ha sucedido, por lo tanto, no tiene lógica que se le impute una medida desproporcional como esta, Nicolás. Ahora, lo que mucha gente se pregunta y con razón es por qué a ustedes ahora les preocupa lo que puede significar el excesivo uso de medidas de prevención como la detención preventiva y no se han preocupado por esto antes cuando, digamos, las cifras exactas no las tengo en la mano, pero por lo menos 1 de cada 3 presos peruanos está en la misma condición. Y a ustedes nunca les preocupó esto antes. Es decir, a nadie se le... Definitivamente, Nicolás. Es más, yo creo que tenemos que resaltar algo importantísimo, que él es una persona de 80 años y el Código Procesal Penal indica que solamente se puede poner arresto domiciliario, ¿no? Pero en este caso se ha optado por la medida más gravosa, definitivamente, ¿no? Pero acá hay una contradicción, es decir, él fue candidato a la presidencia sabiendo la edad que tenía y las consecuencias que suponen el asumir un cargo de esta naturaleza, el nivel de tensión, el nivel de estrés. Es decir, él estaba físicamente calificado para gobernar el país, pero no está físicamente calificado para enfrentar los rigores de la justicia. Es decir, un presidente en un país como el Perú casi no duerme, ¿no? Bueno, definitivamente, acuérdate que lo ha dicho, yo me he entregado al país por más de 60 años para trabajar. Entonces yo creo que eso también tiene un mérito, tiene un peso para poder tomar una decisión. Lamentablemente el Ministerio Público y el Poder Judicial no son objetivos en los hechos, ya que vulneran justamente desproporcionalmente los derechos, e incluso el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos no avalan estos hechos, ¿no? Claro, pero el problema es que acá estamos discutiendo, es decir, yo creo que hay 2 discusiones, ¿no es cierto? Una, si la medida de prisión provisional o detención por 36 meses es excesiva o demasiado rigurosa, y la otra es si hay los elementos suficientes como para considerar que merece un proceso por corrupción. Y el problema es que tenemos un presidente que dijo, no, yo no tengo nada que ver con Odebrecht, y nos mintió, porque no era cierto. Exactamente, por eso te digo, no hay los elementos que verifiquen la situación procesal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se está tomando una medida arbitraria, excesiva, como te digo, inhumana, el hecho de considerar pues una prisión preventiva cuando el Código Procesal dice que lógicamente con un arresto domiciliario yo creo que podría él cumplir, digamos, con sus diligencias sin ningún problema. De acuerdo. Ahora, usted, yo insisto sobre esto, no entiendo por qué, si hay la preocupación, o sea, voy a citarle solamente un caso. El otro día fui citado como testigo al proceso por el asesinato salvaje de Mariela Barreto. En su momento nosotros entrevistamos a su padre, lamentablemente el señor falleció, y en esa medida era importante el que algunos periodistas podamos contar lo que tomamos conocimiento de ese hecho horrendo. Y uno de los implicados en este caso era el general Hermosa Ríos, que no pudo asistir porque el general no se acuerda de su nombre. Porque el general no se puede valer por sí mismo. Porque si no hay una persona que lo lleve a los servicios higiénicos o lo debe comer, este hombre no sobrevive. Y está preso. Y tiene 84 años. Y nadie se preocupa Nicolás, por él. Es decir, más allá de los crímenes que haya cometido, es decir, es evidente que no puede... Y pregunté a la gente del INPE que era encargado de trasladar a los detenidos, y me dicen que hay muchísimos casos de gente en esa condición. Gente que está muriendo en las cárceles con tuberculosis, con los efectos del SIDA, con enfermedades terminales, gente que tiene Alzheimer, que ya perdió la noción de las cosas, y nadie se ocupa de ellos.
Qué bueno que hayas tocado este punto de General Hermosa Ríos. Definitivamente, personas como él y como muchas personas que quizás no tienen la condición económica necesaria para que se acuerden de ellos, yo creo que es el momento que el Congreso de la República nos acordemos y podamos realmente ahora, sí, ¿qué te digo? Pues preparar una ley que esté al alcance de todas estas personas que están, ¿qué te digo?, abandonadas, desválidas, que no tienen, digamos, alguien que se acuerde de ellos. Y qué mejor que en esta ocasión tenemos también el presidente Alberto Fujimori. Imagínate que salió y al final de cuentas tuvo que volver a ingresar, ¿no? Entonces, esto es algo ilógico, inhumano, como te vuelvo a repetir. Yo sinceramente, congresista, sigo sin entender algo. ¿Cómo una persona se lanza de candidato a la presidencia, gana la elección y supuestamente, pese a tener 80 años, supuestamente está en condiciones de conducir un país, y a la hora que se ve obligado a renunciar y tiene que enfrentar a la justicia, su condición de salud no le permite enfrentar los rigores de la justicia? Eso es algo que me resulta incomprensible. O sea, sí estaba en condiciones de gobernar el Perú, pero no está en condiciones de afrontar las decisiones que la justicia tome sobre él. A ver, una cosa, Nicolás, es gobernar el país. Lógicamente hay presiones, todo lo que quieras, pero son presiones de las necesidades que existen en el país, más que todo psicológicas, mentales, pero en el caso de afrontar una situación procesal, ¿no?, donde escapa la situación física, yo creo que ya acá existen otras presiones, ¿no? Presiones donde realmente cualquier persona, por más de que tengas 30 años o 40 o 50 años, yo creo que son presiones que demandan, digamos, a la cárcel. Eso ya es algo inconcebible, ya no es tan fácil afrontarlo, y sobre todo ya una persona que tiene 80 años. Es más, a él no lo han elegido porque han querido elegirlo, lo ha elegido el pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le dio las condiciones quizás de una persona con experiencia, con conocimiento, una persona que estuvo dándole al país su expertise durante más de 50, 60 años, y bueno, consideramos que era una persona que podía representar y lógicamente cuando él ha afrontado esta situación, la ha hecho con toda la voluntad, pero en este caso nunca pensó que iba a llegar a una situación de una prisión preventiva, la cual pues complica a cualquiera en la parte emocional, en la parte de salud de cualquier persona. Muchas gracias al congresista Sergio Dávila por atendernos. Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás, y un saludo para todos los amigos oyentes exitosos. Nos vamos a ir a la pausa. Más adelante, yo sé que esto es lo que, aunque parezca increíble, de lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Acá he llegado a los estudios acá y lo primero me han preguntado si es verdad que Alan García está muerto. Y es increíble que eso sea de lo que se está discutiendo. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato con una persona que estuvo cerca de la sala de operaciones y que sabe además qué fue lo que pasó ahí. Y tengo en la mano, no se me vaya a haber perdido, Dios mío, ¿dónde está el documento? Perdió el certificado de necropsia de Alan García Pérez. O sea, antes de emitir un certificado de necropsia hay un procedimiento indispensable: identificar el cadáver. O sea, demostrar fehacientemente de quién estamos hablando. Ahora, hay otra duda que alguna gente se ha planteado. El tema de la carta de Alan García, ¿no es cierto? O sea, a ver, primero, que una persona no escriba a mano una carta dramática de despedida, sino que la imprima, ¿no es cierto? Lo segundo, ¿quién tenía esa carta? Es decir, la persona que tenía en sus manos esa carta sabía que Alan García se iba a suicidar, porque evidentemente es imposible que entre que llega la policía y con el fiscal a detenerlo y su suicidio, pasan unos breves minutos donde es imposible que él haya hecho esto, que además tiene sorprendentemente su huella digital, ¿no? No es común que alguien ponga la huella digital para un documento de esta naturaleza. Es decir, hay gente que hasta duda de que en realidad esta carta haya sido escrita por él, ¿no? Sino que esta fue escrita luego de su muerte. Pero a lo que voy yo es increíble el nivel de falta de confianza. O sea, la gente piensa que los políticos son capaces de cualquier cosa en el Perú. Así estamos. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.